después de la muerte de la reina Isabel y a la vida de su hija doña Juana. Una mujer compleja, sometida a demasiadas tensiones emocionales y maltratada por su familia más allegada, excepto por su madre Isabel. Es un raro y doloroso destino que tuvo Juana de Castilla, y sin embargo engendró 6 hijos en una época de terrible mortalidad infantil, y no solo logró que sobrevivieran, sino que los vio a todos coronados. Carlos V y Fernando I, ambos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Leonor, reina de Francia. Isabel, reina de Dinamarca. María, reina de Hungría. Y Catalina, la más amada de Juana, reina de Portugal. Es decir, de cara a lo que se entendía entonces por el poder, y hoy también, claro, ¿quién podía ofrecer más? Pues, por tanto, frente a la historia, con ese currículum, independientemente de sus depresiones y de sus problemas psicológicos, pues evidentemente Juana fue frente a la historia, es una triunfadora, ni más ni menos. Bien, lo que vamos a ver hoy va a ser hasta la raya que hay ahí, es decir, vamos a ver los antecedentes un poco para recordar un poco unos flashes del reinado de los Reyes Católicos, puesto que hace ya unos días que hemos estado con ellos. Luego, la introducción está formada en 2 partes, en cómo era la corte de los Reyes Católicos, una corte nómada que no tenía ninguna capitalidad. Vamos a recordarlo un poco, y cómo lo vivió Juana. Y luego, esta segunda parte de la introducción es que lo que voy a hacer es poner una sinopsis de la historia de Juana de Castilla para que ya tengamos en la cabeza hechos que después vamos a ver en detalle. A continuación vamos a ver, este título es un poco confuso, Fernando Católico entre Trastámaras y Habsburgo. Claro, él es Trastámara, Isabel la Católica también, sus padres también, es decir, toda la dinastía Trastámara, incluso en Aragón, el Juan II de Aragón también era Trastámara. Quiero decir que era una dinastía muy asentada entre Castilla y Aragón. Y de Habsburgo pues, va a llegar Felipe el Hermoso, y va a convertirse en la solución siguiente después de desaparecer los Trastámaras. El punto 5, Juana de Castilla, condesa de Flandes, lo que vamos a vivir ahí es la marcha de Juana hacia Flandes para casarse con Felipe el Hermoso. En realidad es un matrimonio diplomático, es un matrimonio de conveniencia, por supuesto, pero bueno, suceden en él una serie de cosas que son de esas que les encantan a los romanos. Ya han ocurrido una serie de acontecimientos y por eso tiene ese título. Juana y Felipe van a pasar de príncipes de Asturias a reyes de Castilla. Ese reyes en plural, entre comillas. Lo demás es lo que veremos el próximo día, es decir, aquí hay una serie de años que algunos de ellos los vamos a tocar en alguna de estas partes, pero yo avisaré cuando entremos en ello. El hecho cierto es que muchas de las cosas que vamos a contar aquí de Fernando, evidentemente van a volver a aparecer en los acontecimientos de 496 al 1500 y también en estos acontecimientos. Va a estar presente Fernando. Fernando va a morir en 1516. Pero no se puede contar fácilmente juntando absolutamente todas las cosas que le ocurren a Juana, a Felipe el Hermoso, a Fernando el Católico, a todos los demás protagonistas. Si se cuenta todo simultáneamente, cogiendo toda la información, es una mezcla absolutamente intratable y difícil de comprender. Entonces hay hechos que aparecen en algunos de estos puntos que se van a repetir en hechos los siguientes. Lo vais a notar enseguida, que si no lo voy a avisar. Vale. Dicho eso, vamos a ver ese punto de recordatorio de los reinados de los Reyes Católicos. Esos 3 años especialmente, ¿no? En el año 1479, en enero, Fernando es rey de Aragón porque ha fallecido su padre Juan II de Aragón, el gran rey de Aragón,
que es, y os lo recuerdo del otro día que ya lo dije, es uno de los primeros que tuvo en su cabeza la posibilidad de unir los reinos de Castilla y Aragón. Se empeñó en casar a Fernando con Isabel, porque él tenía en sus subconscientes, siempre tuvo la idea de unir los dos reinos, sobre todo porque a él le interesaba, porque Castilla en ese momento era un reino más rico, con más población, con más ejércitos, con más de todo, y Aragón no era tan poderoso, a pesar de tener una extensión considerable, como ya sabéis, que era el Aragón propiamente dicho que conocemos, Cataluña, Baleares y Valencia, pero sin embargo no tenía esa potencialidad. En febrero es el fin de la guerra de sucesión castellana, donde Isabel la Católica derrota a Juana de la Beltraneja y a los nobles castellanos que la apoyaban, y no voy a entrar en detalle porque ya lo hemos contado. De junio a septiembre de ese año 79, Fernando va a visitar, una vez ya va a visitar Zaragoza, Barcelona, Valencia, va a empezar a entrar en su reinado y va a visitar a las capitales de cada uno de esos reinos, porque claro, y se va a producir un tratado importante con Portugal, porque en esos momentos hay un conflicto con Portugal, y se va a por fin alcanzar un acuerdo en la población portuguesa de Algeciras que pone fin a la guerra con Portugal. Y no solamente pone fin, sino que además nace en Toledo la infanta Juana de Castilla en noviembre del 79. Bien, ese tratado de Algeciras se va definitivamente a cerrar cuando Fernando e Isabel firman el tratado, que estabiliza además la frontera portuguesa, que viene a ser exactamente igual que la que tenemos en este momento. La reorganización interna del reino se va a producir en estas cortes de Toledo, que son unas cortes importantísimas. Se va a reorganizar, se van a poner a la vista los procedimientos para la reorganización del reino de Castilla. Lo vimos también en la conferencia última, todos los pasos que hay sobre ello para reorganizar el reino, porque el reino que venía de Enrique IV de Castilla pues era más bien un auténtico desastre. Se crea la Inquisición al margen del poder episcopal. Esto es importante porque quiere decir que esta Inquisición de los Reyes Católicos no es la Inquisición que prendía fuego y arrasaba. O sea que luego fue deteriorándose la cosa y acabó por como acaba la Inquisición. Y una cosa importante es la reducción de juros y una nueva política fiscal. Los juros eran documentos, era deuda pública, eran documentos firmados con una especie de certificado a un noble o a un señor o a alguien así con poder que tenía terrenos o tenía cosas, y los reyes pues le hacían el juro de que dentro de tantos meses o tantos años o tal, recibirá tales privilegios de territorios o tales cantidades de dinero o tal, lo que es la deuda pública, en una palabra. Y los reyes, cuando llegan allí, se encuentran una cantidad de juros que ha firmado el amigo Enrique IV de Castilla, una deuda pública absolutamente brutal, y entonces hacen una cosa. ¿Qué es lo que hacen? La primera desamortización que hubo en España. No es la de Mendizábal. La mitad de los juros son suprimidos de un plumazo. Los reyes católicos no van a confirmar esa cantidad de juros y van a hacer una selección y se van a cargar el 50%. A eso se llama una desamortización a partir del Estado. Cuando alguien diga que lo de Mendizábal es la primera desamortización, es que Mendizábal tiene muy mal cartel, porque claro, como le metió mano a la Iglesia, pues tiene un cartel muy malo, pero no, los reyes que eran católicos, apostólicos romanos, metieron aquí la primera desamortización real, por lo menos de Castilla. En el año 1492, en enero, finalizó la Reconquista, en marzo la expulsión de los judíos, en agosto la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija, que la hizo él junto con su hija, en octubre el descubrimiento de América, y en diciembre, a pesar con todos estos éxitos, termina el 92 en diciembre y Fernando es apuñalado en Barcelona por un pirao
por un perturbado en el hombro, una puñalada, y bueno, se confirmó que estaba más loco absolutamente, ya lo conté el otro día, y bueno, le condenaron a una cosa absolutamente salvaje. Fernando pidió clemencia para él porque no tenía una herida no exacta, pero es igual. Lo hicieron ni caso y hicieron lo que ya Jote el otro día, lo voy a decir por si alguno no estuvo. Los jueces en Barcelona hicieron una tontería que fue cortarle las manos, primera cosa, sacarle los ojos, segunda, y sacarle el corazón por la espalda. Todo, ¿no? Si luego nos queja por lo que vamos a hacer ahora. Aunque algunos yo creo que algún destacazo sí se merecía, pero bueno. Bueno, en las Cortes de los Reyes Católicos. Es una corte nómada, no existe una capitalidad. La corte se mueve por Castilla, por Extremadura, Galicia, Andalucía, etc. Y en la Guerra de Granada no digamos, porque estuvieron 10 años presentes para echar a los nazaríes. Y bueno, pues no hay nada, aunque efectivamente el Alcázar de Segovia y algún otro punto de Ávila y tal, pues sí se usaban más frecuentemente. Otra cosa que les hace moverse son las cortes, pero no solamente las castellanas, sino que tienen muchas veces que visitar Aragón, porque Fernando tiene cortes de Aragón, con lo cual también se mueven. Por ahí la diplomacia y las alianzas matrimoniales de sus 5 hijos van a hacerles también moverse a Portugal, no van a poder parar, y luego por otra parte van a tener que hacer publicidad promocionando el movimiento del Nuevo Mundo, aunque ya luego se empezó a ver que la cosa no era para tanto, desde el punto de vista del oro y la plata, de momento no era para tanto. La toma de Canarias, que también les dio bastante guerra, como a los 3 reyes anteriores, porque los guanches, como ya os dije, eran bastante contrarios a que se ocuparan las islas, y el avance europeo, que también le hizo moverse a Fernando y a tal, y en el norte de África, pues no digamos, porque Fernando ocupó varios de los puntos del norte de África. ¿Cómo era el hogar de los reyes? Estuvieran donde estuvieran, pues los alcázares de Segovia y Toledo y el Palacio de Ávila, como os decía, son los puntos clave. La Biblioteca Real es una biblioteca, desde joven Isabel ha tenido a bien ir acumulando documentos y libros y tal, y bueno, tiene autores clásicos, San Agustín, Boccaccio, etc. Los humanistas italianos que van a estar en la corte, los tenéis, Lucio Marino de Sículo, Antonio Geraldino y sobre todo, principalmente, me interesa que os quede con ese nombre, Pedro Mártir de Anglería, porque además de ser un humanista importante en Europa, es que además acabó siendo consejero de los reyes, uno de los consejeros más importantes. Volveremos a hablar de él en el futuro. La educación de los infantes, ¿cómo es? Pues Juana, como todas las princesas que no tienen visión de ir a ocupar el trono, religión, urbanidad, buenas maneras, danza, música, latín, montar a caballo, lenguas romances de la península. Los preceptores, pues el fraile Andrés de Miranda, la humanista Beatriz Galindo y la propia reina Isabel, que participará en la educación de su hija. Beatriz Galindo, ya hablaremos de ella en el futuro. Juan, el príncipe, claro, es el príncipe varón que tienen los reyes. Juan de Castilla es príncipe de Asturias y de Gerona, con posesiones, enseguida le darán posesiones territoriales, con una formación constante y completa, o sea, una formación para ser rey, una formación importante, tan importante que el propio Carlos V asumió los métodos de educación de Juan para educar a su hijo Felipe II. Todas las tareas y todas las cosas que tenía que hacer. Lo cual, pues, eso era un poco la cosa. El impacto familiar. Bueno, Juana va a sufrir varios impactos en su vida de joven. Juana y su madre van a visitar de una manera regular a Isabel de Portugal, a la madre de Isabel la Católica, que está en Arévalo recluida porque tiene también problemas
problemas mentales, como ya la conté en su día, y la van a visitar con cierta asiduidad. Los celos de Isabel por las aventuras de su esposo Fernando, que también producían algunas discusiones subidas de tono entre Isabel y Fernando, por lo visto. Bueno, es que una de ellas se le pilló en una pared cerca de donde convivían los dos reyes, en una pared apretando a una de las nobles de allí y haciendo cosas que no se pueden hacer en un pasillo. Eso está documentado. Pero bueno, los hijos naturales de Fernando, tuvo varios, destacado Alfonso, al cual hizo arzobispo de Toledo. Volverá a aparecer este Alfonso, arzobispo de Toledo, porque sí, porque allí se nombraban los arzobispos sin miramiento, vamos. Y dos monjas, a las que, monjas porque las recluyeron en un convento y además las puso de nombre el mismo, María. Se llamaban las dos igual, cosas de la época. En definitiva, esto es un panel que nos da un poco idea de cómo es la corte de los reyes católicos. Esta es la sinopsis que voy a dar de Juana de Castilla, pero que luego vamos a ir por partes viendo. Nace el 8 de noviembre del 79 y fallece en abril de 1555, un año muy fácil de recordar. Va a ser reina de Castilla entre el 1504, que es cuando muere su madre, hasta que muere, y de Aragón y Navarra desde la muerte de Fernando el Católico hasta que muere ella, Juana. Pero sin poder efectivo desde 1506 a 1555 por los temas estos de salud mental que le achacaban, y va a estar encerrada en Tordesillas desde el 9 hasta su muerte. En el 96 se casará, en 1496 se casó con Felipe de Habsburgo y tuvo 6 hijos, ya lo he dicho antes. Esto es simplemente un panel de cosas que luego hablaremos. Es heredera del trono de Castilla por fallecimientos prematuros. Bueno, esto lo voy a contar luego con más detalle, pero es muy rápido. El que iba a ser rey sucesor de los reyes católicos, lo cual significaba que iba a ser rey de Castilla y Aragón simultáneamente, con lo cual se iba a producir la unidad de una manera natural y se iba a empezar con una cadena ya de un solo rey, ¿no? Bueno, pues muere en el 97, con lo cual, un desastre. La otra hija, Isabel de Portugal, que se va a casar con un príncipe portugués en el 98, al año siguiente, camino de la frontera portuguesa. Pero está embarazada. Y entonces el hijo, Miguel, el sobrino de Juana, pues el hijo Miguel va a morir en el 1500 en Granada, cuando sus abuelos, Isabel y Fernando, ya querían hacerle por encima de todo rey de Castilla, Aragón y Navarra, porque no, Navarra todavía no, eso es posterior. Bien, entonces Isabel quiere decir que podía ser un poco sustituto de Juan, pero tampoco es posible, es decir, no va a poder reinar porque fallece también. Bien. La Juana de Castilla va a ser proclamada reina junto con Felipe al morir Isabel en 1504 y proclamada reina de Aragón y Navarra al morir Fernando en 1516, porque Navarra ha sido incorporada al reino de Castilla en 1512. Es decir, que en estas dos fechas es cuando Juana y Felipe pueden convertirse en reyes de prácticamente todo lo que conocemos como España. Pero Felipe no llega ni a disfrutarlo. Felipe lo más que consigue es ser rey consorte de Castilla, porque muere en el 1506. Felipe el Hermoso, como vamos a ver hoy. Esa es la situación a la que podría... Bueno, Juana ha sido apodada como la loca. No sabemos en qué momento empezó a con esto. Lo que sí sabemos es que sí tenía problemas mentales, fundamentalmente depresiones motivadas por los celos hacia su marido, que no era ninguna tontería. Probablemente había un componente genético proveniente de su abuela,
y algunos reyes anteriores de Castilla. Pero bueno, esta genealogía enloquecida, ya ahora la repartí a los que estuvisteis. Aquí está prácticamente toda la descendencia. Isabel y Fernando tienen 5 hijos. Aquí está Isabel, la primogénita, la que morirá a camino de Portugal, cuando se vaya a casar con Manuel I, aunque ya se había casado con un portugués, pero murió. Después con Manuel I y al final también, pero bueno. Esta es María, que se casa finalmente con Manuel I cuando muere Isabel. De esa María y de Manuel I de Portugal nace Isabel de Portugal, otra Isabel de Portugal, para que nos volvamos locos. Pues otra Isabel de Portugal, que es para la guapísima Isabel de Portugal, que se casará con Carlos I el V de Alemania. Y aquí está. O sea que es de una ascendente, son primos. Y bueno, aquí tenéis a los demás hijos de los reyes católicos: Juan, que fallece, que se casa con Margarita de Austria, como vamos a ver a continuación, no lo voy a decir, y Felipe el Hermoso, que se casa con Juana, la otra hija de los reyes, y Catalina, que esta es la que finalmente se casará con Enrique VIII y tendrá como hija a María Tudor. ¿Vale? Todo ello está ahí metido. Aquí están todos los hijos de Juana y de Felipe: Leonor, Isabel, Carlos, Isabel, otra Isabel, Fernando I, María y Catalina. Bueno, ya Felipe II, ya lo veremos alguna vez. ¿Vale? Está visto todo el esquema, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este capítulo de Fernando Católico entre Trastámara y Habsburgo, nos tenemos que retroceder un poquito hacia atrás. El testamento de Isabel es el siguiente: será heredera de Castilla su hija Juana junto a su esposo Felipe. Cuando hace el testamento en 1504, Felipe ya se ha casado, ¿no? Solamente la ausencia o la incapacidad de Juana por otros motivos, si eso ocurre, gobernará Fernando Castilla como gobernador, o sea, como una especie de regencia. Es decir, cuando muere Isabel la Católica, el testamento de Isabel la Católica es que Fernando sea regente de Castilla, que es rey de Aragón, por otro lado. Y entonces, hasta que su nieto Carlos de Habsburgo cumpla 20 años, que no era la mayoría de edad en aquella época, eran 16. Pero Isabel la Católica, que no se fía de los flamencos, de nada, pues directamente se salta, se quiere saltar, no quiere saltar a Fernando, le quiere, con una experiencia de 30 años de rey, pues le quiere gobernando Castilla hasta que aparezca Carlos con 20 años. Porque de Felipe no se fían ninguno de los dos, ni Fernando ni Isabel. Ya lo veremos por qué. El Felipe lo rechaza absolutamente, lo de gobernador de Fernando, evidentemente decide tomar la corona junto a Juana, y eso de rey consorte de Sonada. Va a intentar ser el primero de la fila. Además, la nobleza castellana, que como ya hemos hablado en la época de los reyes católicos y antes, son una banda bastante peligrosa, pues una parte de ellas quieren que venga Felipe, que reine Felipe, porque odian totalmente la forma de gobernar que han tenido los reyes católicos, porque claro, los han metido en vereda durante su reinado, y lo llaman que había sido una forma de gobernar muy autoritaria. Pero no, y ellos que hacían en sus sitios, en sus territorios, como autoritaria. En aquella época hablar de la palabra autoritaria era para montarse de risa. Pero bueno, entonces deciden tomar la corona junto a Juana, apoyado por la nobleza castellana, y más tarde Fernando acabará teniéndose que retirar de Castilla. Bueno, tiene que retirarse porque le tratan mal y dice: ahí os quedáis. Ya lo vemos. En 1505 Fernando es confirmado. Sin embargo, eso es lo curioso, que un año después, no ha pasado un año, desde que ha muerto Isabel en 1504, las Cortes han confirmado a Fernando como gobernador de Castilla, pero a la nobleza castellana, que quiere que venga Felipe, le importa 3 pepinos las Cortes. Ellos siguen a lo suyo, y bueno, esa confirmación no vale para nada. En el 1506 se produce un encuentro
el 20 de junio un encuentro importante, que luego aparecerá rápidamente, que es que se va a reunir Felipe y Fernando en la población zamorana de Revesal. En algunos sitios aparece como Revesa, en otros Revesal. Me he vuelto loco para ver dónde estaba, pero sí, confirmé que era de Zamora. Fernando llega a esa reunión para tratar con su yerno cómo se van a hacer las cosas, de lo de ser gobernador regente o que su yerno se convierta en propietario de la corona o actúe como consorte, en fin, todo ese conflicto que se está formando con los nobles castellanos de por medio, se van a reunir y el amigo Felipe se ha presentado en España, se ha presentado con un ejército de flamenco, un ejército importante, no es ninguna broma, y aparece en Revesal con él y se reúne con Fernando, que lleva un séquito mínimo, bueno, y además acompañan al amigo Felipe los nobles castellanos que le apoyan. Tan es así el rechazo a Fernando por parte de los nobles que el conde de Benavente y el de Astorga no le dejan entrar a Fernando dentro de las dos ciudades. Empiezan a rechazarle por todos los sitios. Esto es una de las cosas más divertidas de la conferencia. Le niegan incluso la comida en los hospitales, y ante la hostilidad de la nobleza, Fernando decide retirarse a Aragón. ¿Por qué? Porque Fernando lo que quiere, al menos a la vista de la ambición de Felipe y de toda su corte flamenca, vamos a ver si me van a tocar Aragón también. Entonces se retiran para intentar salvar los muebles. Lo dejo ahí. El 10 de julio de 1506, finalmente, Felipe y Juana entran en Valladolid, son aclamados, porque claro, lo tienen muy bien preparadito la nobleza, aclamados, y las cortes se les confirma como reyes de Castilla, a los dos. No está claro cómo fueron aquellas cortes. En la película esa de la corona partida lo cuentan de una determinada manera en que parece que Felipe es el primero que decide presentarse en esas cortes y nombrarse rey. Pero en ese momento aparece Juana y dice, de eso nada, la reina de Castilla soy yo. Con lo cual las cosas se quedan así, regular. Valladolid es muy importante, no es la capital. Es la capital administrativa de Castilla, pero no es una capital de un estado. Y eso es en 1506, julio. Quedaros con esa cifra de 1506 a las puertas del mes de agosto. El testamento de Isabel, esto es una final que pongo. Testamento de Isabel, la ambición de los Habsburgo, o sea, de Felipe, y la actitud separatista de la nobleza castellana, separatista en el sentido que quieren quedarse con Castilla y con Felipe en Castilla y olvidarse de entrada, no quieren saber nada de Aragón. Bueno, no quieren saber nada de momento. Entonces se produce un hecho, y es que se está produciendo una separación de Castilla y Aragón. Yo lo llamaría más desconexión, pero bueno, el hecho cierto es que las cosas se están poniendo feas. Por eso el nombre de esa película, La Corona Partida, es porque en estos momentos el desencuentro entre la nobleza aragonesa y la nobleza de Castilla, esta que de momento es mayoría, que quiere que Fernando desaparezca de la escena porque han sido maltratados por los reyes católicos, en fin, esas cosas que dicen. Bueno, este es un cuadro que está, creo que está no sé si es en Amberes. Aquí aparece Fernando, bueno, con un grupo de personas, y este es Felipe, con toda esa parafernalia, el ejército que se ha traído de allí. Y veis la curiosidad de que está aquí una bandera que es la cruz esa de San Andrés que aparece en los tercios de Flandes. ¿No habéis visto cómo siempre la bandera blanca por las dos aspas de la cruz de San Andrés? Fue Felipe el Hermoso el que la trajo. Nunca fue la bandera de España, Nunca. A pesar de que hay algunos ahora que la agitan en los estadios, en la calle y tal, nunca fue la bandera de España. Fue la bandera de los tercios, pero la trajo Felipe. Y esa cruz, ¿sabéis lo que era? Pues eran las cinchas de los arqueros flamencos,
tenían unas cinchas donde llevaban atrás el depósito de las flechas y eso en Flandes lo acabaron convirtiendo en esa bandera, en la bandera de sus tropas, de sus arqueros. Bien, pues eso. El testamento de invasión, eso es lo que he dicho ya, pero fijaros el pintor como quiere dejar bien marcado el poderío que quería el amigo Felipe mostrar. Bueno, la reacción de Fernando ante todo esto, pues es proteger a Aragón. Intuye todo lo que va a suceder y Fernando, con 53 años, dice, bueno, Aragón, lo único que me puede ayudar es Francia. Luis XII de Francia firma con él el llamado Tratado de Blois. Fijaros que la reina ha muerto en septiembre y estamos en octubre de 1505 y la reina ha muerto en septiembre de 1504. Firma el Tratado de Blois y en ese tratado se incluye que se case con la sobrina del rey, con Germana de Foix, que tiene 18 y Fernando tiene 53, sobrina del rey francés, y el rey francés en esas condiciones renuncia a sus derechos sobre Nápoles. Los franceses, como ya os dije el otro día, y veremos con la época de Carlos, están constantemente intentando entrar en Italia, en el sur de Italia, para entrar hasta Nápoles, a pasar por la zona vaticana y tomar Nápoles, y por tanto Sicilia, y quieren hacer tomar territorio como hacían todos los reyes de aquella época. Pero eso además encima en contra de las decisiones del Sacro Imperio Romano Germánico, como sabéis es el centro de Alemania y parte de Austria. Bien. El hecho cierto es que eso se firma y Fernando, bueno, pues va a ser. ¿Qué es lo que va a salvar la unidad hispánica? Pues lo van a salvar la suerte, ni más ni menos, porque si no serían dos naciones. Dos estados en aquella época. Muerte de Felipe el Hermoso al iniciar su reinado en septiembre de 1506, supuesta incapacidad o locura de Jora de Castilla que la quita del escenario real y infertilidad del matrimonio Germana de Foix y Fernando, porque si llega a tener un hijo o hija se hubiera convertido en el rey o reina de Aragón, y a partir de ese momento con los hijos que tenían Juana y Felipe y Fernando y Germana por otro lado, los dos reinos quedarían absolutamente rotos, definitivamente. Pero Germana de Foix tiene un hijo y lo que pasa es que nace muerto y ya no puede volver a tener hijos, con lo cual estas tres cosas son las que van a salvar en la unidad peninsular. Bueno, el 25 de septiembre de 1506, Francisco Jiménez de Cisneros es nombrado regente de Castilla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la nobleza que apoya a Felipe, la nobleza que no le apoya a Felipe, sino que está en contra, y todos en Castilla empiezan a entrar un poco en pánico porque esto se ha ido, pero aquí hay un conflicto, sigue habiendo aquí tiene que nombrarse un regente o algo, alguien que lleve los asuntos de Castilla, y se nombra a Cisneros. Se han formado claramente dos partidos, el partido fernandino, es decir, la aristocracia que apoya a Fernando, que son el duque de Alba, el duque del Infantado y el condestable de Castilla. Ya os dije que el condestable de Castilla es un cargo importantísimo en Castilla porque es el rey, se convierte en rey de un territorio cuando el rey está en ausencia, es decir, de viaje, de guerras o tal, el que reina es el condestable de Castilla. O sea que el peso específico de estos tres caballeros es muy importante y son fernandinos. Los felipistas son el duque de Nájera, que se cree el rey del mambo en aquella época, el de Villena y don Juan Manuel, descendiente de don Juan Manuel el poeta, que es ya un hombre de la Edad Media pasada. Y este caballero pues es el típico traidorcete que se va incluso a Flandes a ver a Felipe y convive con él y tal, y bueno, pues así están las cosas. Pero ambos bandos confían en la regencia de Cisneros. Cisneros es un hombre que llega a esta situación porque Fernando le llama, le dice que coja ese cargo, porque Cisneros es un fraile, sacerdote,
pero no tiene ninguna ambición. Ha tenido algunas intervenciones políticas que han demostrado su seriedad y su buen hacer, con lo cual tiene muy buena fama y bueno, en principio todos lo admiten, ¿no? Ambos confían en ello y la situación parece que se controla un poco a pesar de la sequía y la peste. La peste de aquella época eliminó a la mitad de la población de Castilla. Quiere decir que al mismo tiempo que estaban ocurriendo todas estas cosas, la peste arrasaba. Los nobles se salían de las ciudades, se iban a sus territorios de campo, la gente moría por los campos, la gente huía despavorida, o sea, fue un auténtico... Eso sí que era una pandemia. Lo demás, bueno, como una epidemia, eso sí que era una epidemia. Bueno, el torno de Fernando a Castilla. En octubre de 1506, Cisneros escribe a Fernando informándolo de todos los sucesos y la nobleza, claro, como en 1506, en octubre, va la nobleza toda, todos van a pedir que venga Fernando, otra vez que vuelva de Nápoles. ¿Qué pasa? Que en septiembre, en agosto de 1506 ha muerto Felipe el Hermoso. Por eso os he dicho que iban a aparecer cosas que luego van a ver a la vez. En agosto ha muerto Felipe el Hermoso, con lo cual en octubre Cisneros está solo frente a toda la nobleza de un bando y de otra para hacer la regencia. Escribe a Fernando con urgencia, manda emisarios a Nápoles, y la nobleza toda, los contrarios a Fernando y tal, claman porque vuelva el viejo catalán, que vuelva, que vuelva. O sea, están asustados de lo que puede pasar. Esto de Fernando se lo toma muy bien, porque lo que hace es continuar en Nápoles disfrutando con su esposa y dice, ahora os vais a esperar. Estratégicamente, Fernando retrasa su vuelta hasta el verano de 1507 y disfruta de su esposa en Nápoles. Germana es una mujer importante, no solo en la vida de Fernando, es una mujer importante, acabará siendo virreina de Valencia, por diferentes cosas que veremos en su día. Y no solamente eso, sino que cuando muera Fernando se volverá a casar, pero fue una mujer que cuando fue virreina de Valencia y tal, tuvo un comportamiento político bastante aceptable, tanto ella como su esposo, y hicieron cosas buenas en el reino de Valencia. Bien, con el apoyo de Cisneros organiza, a pesar de todo, una regencia tripartita en la que están el duque de Alba, el condestable de Castilla y él mismo. Y entonces ya es una regencia fuerte a la que está a la espera de que venga Fernando. En agosto del 7, Fernando llega a Valencia como gobernador regente de Castilla y ahora apoyado por toda la nobleza. Y se va a producir, porque a estas alturas, como Felipe ha muerto en el 1506 en agosto, pues Juana está con el féretro por los campos de Castilla y en un momento determinado Fernando alarga rápidamente de su viaje, se va al pueblo de Torta, que es en Burgos, y se reúne allí con su hija para hablarla, para ver cómo está, de su salud, para ver cómo están las cosas, en fin. Y bueno, eso ya vemos. Don Juan Manuel, por supuesto, se tiene que ir a Flandes a vivir porque, claro, ha sido un caso. Y el duque de Nájera le obligan a presentar su sumisión y de rodillas jurar obediencia al rey Fernando. Fernando a Cisneros le nombra el mayor poder posible desde el punto de vista religioso e incluso político, excepto el propio Fernando. Cardenal de España, inquisidor general y arzobispo de Toledo. Arzobispo de Toledo, es decir, dentro de la Iglesia es como el condestable de Castilla desde el punto de vista político, ¿no? Es el amo de todo. Bien. El gobierno de Fernando y Cisneros, no me voy a extender mucho, hasta el 12 van a tomar el Peñón de la Gomera, Orán, Burgo de Trípoli, someten a Argel, bueno, aunque Argel nunca se llegó a tomar del todo.
asegurar las fronteras norte, sí, esto es importante. Asegurar la frontera norte es porque en Francia siempre hay que tenerla muy en cuenta en aquella época, porque a la mínima se te cuela por aquí. A la muerte de Gastón de Foix, que es el posible heredero de la corona, Fernando apoya los derechos sucesorios de Germana al reino de Navarra. Gastón de Foix era el pretendiente al reino de Navarra y no llega a serlo porque Fernando pone encima de la mesa los derechos de Germana, que es hermana de Gastón, que ha muerto, y entonces, bueno, como no termina de cuajar la cosa y no lo hacen por las buenas, pues Fernando en 1512 manda un ejército al mando del duque de Alba que ocupa Navarra y que se queda incorporada a Castilla a partir de ese momento. Luego habrá algún rebote de Navarra otra vez, pero bueno. Con eso se completa la unificación territorial de España por ahora, es decir, todo el reino de Castilla, todo el reino de Navarra, incluido Cataluña, Valencia y Baleares, Canarias y Navarra, que era lo que faltaba, ¿vale? Y por supuesto la parte castellana de lo que corresponde a Andalucía ya estaba tomada cuando la guerra de Granada. Es la primera vez que se junta absolutamente todo. Fernando mantiene su alianza, además mantiene su alianza con Inglaterra. Fernando es muy zorro y dice, por aquí no deja entrar a los franceses. En Navarra ya no tengo problema con los coqueteos de los navarros con Francia. Ahora toca rodear políticamente a Francia. Entonces se une a Enrique VIII una alianza, con lo cual Francia tiene entre sí pues una parte los Países Bajos, por otra parte España, por otra parte Inglaterra, por otra parte Austria, es decir, está un poco rodeada, lo cual hace pensar que tampoco tenía nada de raro que intentaran entrar por Italia. Pero en fin, y además es que en el 15 encima va a ser rey Francisco I, que le vamos a tener, cuando empecemos con Carlos lo vamos a tener hasta en la sopa, y sus ideas expansionistas en Italia. Bueno, el hecho cierto es que Fernando, como buen rey, dice, yo me protejo de quien puede ser mi peor enemigo, Francia. Francia va a soportar esa barrera diplomática, Alemania, Países Bajos, con lo cual quedan bloqueados todos sus avances. Menos mal que quedaron bloqueados porque con la guerra que dieron, bueno. En los 9 años del gobierno de Fernando, sobre todo España, los reinos van a avanzar, tanto en Castilla como Aragón. Van a convertir Valladolid en el centro administrativo de su gobierno y Castilla, entre otras cosas, es en Valladolid porque la aportación en hombres y en recursos económicos para la expansión española, porque lo de la expansión que los reyes católicos habían decidido por América, por África, por todos los sitios, iban a continuar, evidentemente. Su ley de Burgos, muy importante, es la primera vez que se regula la explotación de la mano de obra indígena de América. ¿Se cumplió la ley de Burgos? Parcialmente, porque a un encomendero de estos de allí, que tenía más poder casi que algunos nobles de Castilla y Aragón, en América, le pones la ley de Burgos para que no sean esclavos los indios, y bueno, no sabemos cómo ocurriría. El hecho cierto es que dejaron realmente de ser esclavos cuando las cosas en América se pararon un poco y apareció la esclavitud de los negros africanos. Entonces ya sí. Pero es importante detectar esto porque era algo que ya Isabel la Católica había puesto por escrito, el trato humano a los nuevos ciudadanos castellanos que para ella eran los indígenas americanos. Esa es la razón por la que en Sudamérica nos cruzamos por todas las calles con gente con rasgos indios, y en Estados Unidos, para ver a los indios hay que ir a 3 sitios, porque no están en más sitios. Esa es la razón. Luego los genocidas somos nosotros, los españoles, con la ley, la leyenda negra. La cosa no deja de tener su gracia, y por mucho que leo cosas, hicimos burradas
como todos los colonizadores. Aquel colonizador que no haya hecho burradas, que no lo cuente. Los holandeses, cuando llegaron a lo que hoy es Washington, que era un terreno semipantanoso, la nación india que ocupaba Washington la borraron de la faz de la tierra. Ni niños, ni mujeres, ni viejos, ni tal. Desapareció la nación india. Es decir, porque los consideraban casi animales. ¿Qué es lo que pasaba? Pues lo que pasaba es que los españoles, los italianos, la gente del sur de Europa, no eran racistas. Si lo pensáis bien, lo que podéis, y bueno, algunos historiadores ya lo remarcan, sobre todo los ingleses, no eran racistas, no tenían problema en mezclarse con las mujeres o con los hombres de los territorios ocupados en América, mientras que los holandeses, con su fanatismo religioso, el calvinismo y otras cosas, luego más adelante, claro, los ingleses, con su superioridad y su supremacismo típico y tal, y los rusos, que también fueron aquí, etcétera, pues sí tenían una tendencia xenófoba, porque, os digo, lo que hicieron en Washington los holandeses, es que creían que eran animales, que no eran personas. Entonces, a partir de ahí ya te puede ocurrir cualquier cosa. Bien, hecho eso, bueno, se celebra las Cortes en Aragón, no tiene más en cuenta. Fernando el Católico, esa es la razón de todas estas cosas, por lo que Fernando el Católico es considerado el mejor rey de la historia de España. Porque fue él y su padre, Juan II de Aragón, son los mayores contribuyentes a la unidad hispánica. ¿Esto no sabrá Puigdemont? Porque claro, había que preguntarle, ¿usted sabe que ese viejo catalán fue que él y su padre son los que tuvieron por primera vez la idea de la unidad española? Cosas de la historia, que no conviene olvidar. A su muerte en enero de 1516, su nieto Carlos quedará como heredero directo de ambos reinos, de Castilla y de Aragón. Evidentemente, porque ya Fernando el Católico, Felipe de Hermoso ha fallecido y Juana de Castilla está encerrada. Bueno, los reyes católicos han tenido, hay tres hijos importantes, ¿no? Isabel, la llamada Isabel de Aragón, que se casa con Manuel I de Portugal, que es la que estaba en el esquema por aquí, por la izquierda, si os acordáis. Lo que pasa es que este hombre muere en el 21. Los otros hijos son Juana de Castilla y Juan, el varón que murió muy temprano, muere en el 97. Allá a la derecha está Margarita de Austria y su hermano Felipe de Austria, conde de Flandes, conde de Borgoña, archiduque de Austria y futuro heredero de los Países Bajos. Estos se casan dos hermanos, hijos de Maximiliano I, que es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en esos momentos, con los dos hermanos, hijos de los reyes católicos, Juan y Juana de Castilla. Bien, tienen 6 hijos, pero Juan y Margarita no, porque fallece inmediatamente después de la boda. Y aquí están a la derecha los hijos que tienen Juana y Felipe, es decir, lo que hemos visto antes: Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina. Todo pero fundamentalmente lo que quiero marcar con esto es el interés de los reyes católicos por unirse a la zona de los Países Bajos, para tener el norte de esa parte de Europa ya diplomáticamente absorbida, digamos. Y por otra parte, esto unido a la unión con Portugal, que no solamente es esta, sino se van a producir más casos, pues va a ser toda la maniobra de los reyes católicos para entronizarse por toda Europa. Bien, en agosto del 96 me he ido para atrás, estamos en el 96 otra vez, ahora sí. Juana, con 17 años, va a salir de Laredo, porque se va a casar con Juan Felipe el Hermoso, camino de Flandes, con una flota que ponen los reyes católicos de 19 buques, 3.500 hombres y 60 mercantes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los reyes católicos quieren dejar muy claro, porque conocen a la zona de la Borgoña y compañía,
dejar muy claro que lo que va no es una infanta cualquiera, lo que va es la infanta y todo el poder de los reyes católicos, que en aquella época eran bastante respetados. Bien, cuando regrese a España, Juana pues empezará a tener los problemas mentales que ya veremos. En el futuro, la dinastía Trastámara será sustituida, como sabemos, por los Habsburgo. ¿Qué pasa en Flandes? Pues que Flandes es... ¿Qué se encuentra, o mejor dicho, Juana de Castilla? Juana de Castilla viene de un mundo cerrado, de un mundo muy... no digo siniestro, era otra palabra. Un mundo muy conservador, que tiene por delante la religión, austero desde el punto de vista de vida, esa es la palabra que me faltaba, muy austero desde todos los puntos de vista, con unas costumbres muy austeras también, y se encuentra con un mundo, con ciudades muy prósperas. En aquel momento Flandes es una parte, probablemente uno de los sitios donde mejor se ha repartido la riqueza entre la población, donde se vive mejor, tienen la suerte de tener agua por todos los sitios, estar frente al Atlántico con comercio, con un movimiento de comercio tremendo. Las ciudades importantes son Gante, Brujas, Lieja, Amberes y Bruselas. Federico y yo nos suena, ¿verdad? Bueno, la riqueza agrícola, grandes bosques, nubes y lluvia. Esto es fundamental imaginaros cuando llega esta mujer desde la sequedad de Castilla y se encuentra con todo el mundo de bosques, de ríos enormes y tal, y con un nivel de vida que los castellanos no tienen, y con unas relaciones amorosas bastante libres, o sea, no voy a decir libertinos, libres, es decir, no tienen grandes problemas a la hora de relacionarse, con lo cual eso sí que para Juana debió de ser pues, como una bomba de relojería, claro. Bueno, pero ahí me imagino que se quedaría absolutamente pasmada, ¿no? La corte de Flandes, ¿cómo es? Pues una corte lujosa, con un nivel cultural importante, con un protocolo muy complejo, y además es un mundo deslumbrante de riqueza, de palacios, de cosas, en fin. Continuas fiestas y banquetes, un extraño lugar para Juana, totalmente. Llega a Flandes, primera barrabasada del amigo Felipito, no va a recibirla, la recibe en la costa su futuro suegro, Maximiliano. Maximiliano además tomará afecto a Juana de Castilla, y a lo largo de los años, hasta su muerte lo demostró. El 12 de octubre del 96 se produce el encuentro con Felipe el Hermoso, en una población pequeña, el Hierro, cerca de Amberes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se produce una atracción entre los dos absolutamente tremenda. Quieren casarse ese mismo día y consumar su matrimonio. Bueno, para que os deis una idea, los que han estudiado estas cosas, concretamente el historiador alemán Ludwig Lanz, escribe en su libro lo siguiente: a la primera mirada se encendió el apetito genésico de los dos jóvenes con tal fogosidad que no esperaron al casamiento fijado para 2 días después, sino que mandaron traer al primer sacerdote que se encontraran para que les diese la bendición y poder consumar el matrimonio aquella misma tarde. No, bueno, ¿sabes? Fue tremendo. Juana era una mujer atractiva, cuidado, y Felipe también. Bueno, la frecuencia amorosa de Juana entra tan de lleno en el mundo de los Países Bajos que alarma a Felipe, que acaba rechazándola y teniendo otras relaciones, con lo cual empieza el problema de los celos inevitables. Pero es que Felipe no lo puede entender porque esos celos y tal allí no son costumbre, no lo pueden entender. Bueno, para que os deis una idea, esto es un cuadro de Pietre Bruegel el Viejo, que se llama Fiesta de Boda. Bueno, pues no es este colorido, ese tal, no es precisamente lo que veíamos por Castilla, ¿no?
tiene varios cuadros este hombre de ese estilo, ¿no? Son gente, en principio, alegre, con buen nivel de vida. Nadie va mal vestido, como veis. Es una cosa... Las noticias de Flandes que llegan a los reyes católicos no son nada buenas. Juana no se cuida mucho, no se relaciona apenas con nadie. El idioma debió ser terrible, porque el flamenco ya sabéis lo que pasa con él. Y rechaza los deberes religiosos. Vamos a ver, no es que los rechazara en aquel momento. Juana nunca había sido religiosa, nunca lo fue. Y menos de la Iglesia Católica. O sea, no le gustaba nada las misas, las ceremonias de todo estilo, lo rechazaba bastante, no iba a las ceremonias para que se escondía, hecho en España, allí ya no digamos. Los españoles que han ido con Juana son muy maltratados, no reciben la asignación económica que tienen que darles allí para estar con Juana. En el año 98 los reyes católicos envían a Bruselas a un consejero suyo, Fray Tomás de Matienzo, que informa sobre lo más que puede informar de Juana, cómo está la situación y además el embarazo de Juana, el primer embarazo, con 18 años. En el 99 Juana se siente abandonada y abatida, es otra de las cosas que informa, y empezamos con las depresiones. No empezamos todavía con los gritos y con las algaradas, pero sí con las depresiones, porque lo de los celos la tiene absolutamente enloquecida, por decirlo de alguna manera. Isabel y Fernando habían hecho una cosa mal, habían impuesto a una chica de 18 años una misión que no era el matrimonio, era una misión de Estado, una razón de Estado. Y entonces esta chica no lo pudo asimilar fácilmente. Era superior a sus fuerzas, encima se encontró con un joven hermoso, con una población absolutamente alegre, con unas condiciones y tal, y claro, el choque fue, los primeros hijos, bueno, los primeros y todos, los 6 hijos llegaban además con un periodo de abstinencia conyugal, es decir, cuando a Felipe le interesaba porque se daba cuenta de alguna cosa que le interesaba, pues entonces tenían relaciones, y automáticamente a los 9 meses un hijo, y así sucesivamente hasta 6. Lo cual, en esos interines, pues Juana cada vez está peor. El 15 de noviembre del 98 nace en Lovaina su hija de honor, su primera hija, y en febrero del 1500, que son 11 meses o 13, por ahí, pues en una fiesta en el Palacio de Gance nace el futuro emperador Carlos, que va a nacer en un retrete en el palacio, no saben dónde llevarle, le llevan a una especie de aseo y así aquí nace Carlos. ¿Quién iba a decir que era el emperador? Bueno, en octubre del 97 fallece el príncipe, bueno, eso ya lo hemos visto en el 98, fallece Isabel de Aragón, que los reyes católicos, no voy a repetir, solo el hijo de Isabel de Aragón, Miguel de la Paz, se separa a Felipe y a Juana de ser reyes de Castilla. Ya lo hemos comentado, los reyes católicos lo que hacen es apresurar para que Miguel sea jurado por las Cortes, porque es la última esperanza que tienen de que haya un solo rey para toda la península, excepto Portugal. En Aragón lo juran en el 98 y en Castilla y Portugal en el 99. Que deprisa y corriendo, pero claro, este chico muere en el 1500, al año siguiente, este chiquitito, es un chiquitito. ¿Quién podía torcerlo todo? Pues la muerte, que muere estando en la corte en Granada, fallece Miguel, y ahora Felipe y Juana pueden al menos titularse como príncipes de Asturias. Claro, príncipes de Asturias porque todavía no han vuelto los reyes católicos. O sea, pero ya no hay nadie entre medias de los reyes católicos y ellos. Por tanto, son los príncipes de Asturias. Los reyes católicos, evidentemente, ante esa situación, les avisan para que lleguen a España y reconocerles como herederos de la corona, porque tienen que atar las cosas. Felipe retrasa el viaje
porque Carlos tiene menos de un año, evidentemente, y Juana va a dar a luz a su siguiente hija, Isabel, en el 1501. De todas maneras, a Felipe tampoco le interesa venir corriendo, porque tiene sus historias. Bueno, regreso a España en el 1501. En octubre dejan allí a sus hijos, que tienen en ese momento, Leonor, Carlos y Isabel, que acaba de nacer. Lo dejan en la corte de Malinas, que es donde está Margarita de Austria, la mujer de Juan, de Juan el que murió. Margarita de Austria se va a convertir en un personaje de la historia que estamos viendo y del futuro. Se va a encargar de los chicos en su corte de Malinas y va a comenzar el viaje por tierra francesa hacia Castilla. ¿Qué va a hacer Felipe? Pues que se va a venir, en lugar de por mar, va a ir por tierra porque le interesa contactar con Francia. Flandes es un territorio que evidentemente se habla flamenco, pero también se habla francés en el sur. Y tienen unas relaciones con Francia de tipo medieval, en la que son, de alguna manera, el conde de Borgoña es vasallo del rey de Francia. Pero la reina francesa, que debía ser bastante tontita, pues intenta lo mismo con Juana. Y se armó una buena, porque lo rechazó absolutamente, porque lo consideró una afrenta, porque ella era reina de los reyes católicos y no tiene que vasallaje, no debe vasallaje a nadie más que a sus padres. Se acabó. Después de una pequeña cruce de lindezas, pues en enero lo que hacen Juana y Felipe es pararse en Hondarribia, entonces se llamaba Hondarribia, donde son agasajados por la nobleza de Vascongadas. En febrero entran en Vitoria y llegan a Burgos. En marzo en Valladolid, recibidos por el almirante de Castilla. Bueno, además la caravana creo que era impresionante, o sea, iba pasando, había puentes que tenían que ensancharlos para que pusieran los carromatos, 100 y pico carromatos con cosas, bueno, tremendo. En marzo, los nobles que vienen con Felipe se encuentran con las procesiones de Semana Santa y ven a los disciplinantes con los látigos sangrándose en la espalda, como podéis imaginar, de la población del mundo que vienen, y se encuentran aquí una banda que se están ensangrentando las espaldas con unas creencias absolutamente de la Edad Media, pura y dura, y bueno, pues ya te das cuenta de dónde están. En mayo, Juana, Felipe y Fernando van a entrar juntos en Toledo. Fernando se ha unido a Juana y Felipe y entran en Toledo. Bueno. El 27 de mayo, ya del 2, cortes en Toledo, donde se reconoce a Juana como reina de Castilla. A Juana. Felipe se relaciona con Juana y a los 9 meses nace su hijo Fernando. En España, nace, en Castilla. Se relaciona con ella porque dice, bueno, me he casado con la reina, luego ya será el mío. Felipe, en ese momento Felipe dice que tiene unos asuntos en Flandes, se va de Castilla a Flandes y deja a Juana sola con sus padres y embarazada nuevamente. Porque este es otro de los momentos en que tienen relaciones. Estamos en el 1502. En el 1500, yo ya empiezo a llamarla aquí la reina desventurada. En 1503 Juana exige a sus padres, a los reyes católicos, les exige que quiere volver a Flandes y unirse a su marido y que está ya medio enloquecida. Trata de escapar, en el castillo de la Mota le han cerrado las puertas por orden de los reyes católicos, se pasa la noche en el patio del castillo dando gritos, quiero irme con mi marido, creo que es una escandalera que pa' qué. Y finalmente la reina Isabel, que le queda un año, menos de un año para morir, que está enferma, se va desde Segovia a Medina a hablar con su hija, a calmarla, pero la hija se enfrenta y le dice, lo que me está pasando a mí de los celos con Felipe, te pasó a ti también con mi padre, me parece mentira que no lo comprendas y tal, con lo cual ese echarle en la cara a Isabel, que le está pasando a ella lo mismo, pero que ella está luchando contra eso y tal, mientras que ella le dejó hacer a su padre y tal, en fin, una bronca muy importante, muy informada.
Y en el año 1504, una primavera, Juana, finalmente, su madre le da permiso para que se vaya, y embarca en Laredo y deja a Fernando, a ese hijo que ha tenido en Castilla, lo deja a cargo de los reyes católicos. ¿Eso qué significa? Pues que Carlos, su hermano, se va a educar en Flandes y Fernando se va a educar en Castilla, con lo cual van a tener dos caracteres muy diferentes, como veremos con el tiempo. Se enfrenta violentamente, Juana se enfrenta, perdón, aquí, sí, Juana llega, cuando llega a Flandes nuevamente Juana, pues llega ya como heredera de Castilla, y no porque solamente como reina de Castilla, porque lo de Aragón todavía no se ha resuelto. Juana se enfrenta violentamente con un amante de Felipe, porque lo primero que se encuentra cuando llega aquí es que está con un amante ya permanente, y le marca la cara con unas tijeras. Juana, eso trae como consecuencia que Felipe, muy furioso, maltrata a Juana y finalmente la acabará encerrando en su habitación. Por primera vez Juana va a estar encerrada. Pero todo va a cambiar, porque el 26 de noviembre fallece la reina Isabel, con lo cual Juana es reina de Castilla y Felipe rey consorte. Ahora sí van a ser reyes, porque ha muerto la reina de Castilla. En 1504, acercamiento de Felipe y Juana, claro, como ya ve que se ha hecho reina de Castilla, ya que las cosas van por camino, pues tiene relaciones con ella y queda embarazada, pero pasados los arrebatos amorosos, Felipe abandona nuevamente a la ardiente Juana, otra vez hay otros follones de celos, y finalmente Felipe, ya harto, expulsa a las esclavas moriscas que llevaba Juana y la encierra en su cuarto, en un cuarto, en su cuarto. Y es el primer encierro ya de Juana, definitivo. Juana se hunde, se encierra sin ver a nadie, en fin, ahora evidentemente, cuando estamos en 1504, conocido todo lo que acabamos de contar en esta referencia anterior, nos damos cuenta de que Isabel tiene que en su testamento decir que Fernando será gobernante si su hija Juana tiene problemas mentales o tal, y será gobernante hasta que Carlos tenga 20 años. Ese es el asunto. Fernando Católico debe regir Castilla como gobernador, que es lo que hemos visto antes, del reino, hasta que su nieto Carlos, pero el plan tiene un fallo, que no cuentan con la ambición de Felipe el Hermoso, y Felipe no está dispuesto a que Fernando sea ni gobernador ni nada. Fácilmente el poder de Fernando no lo va a consentir. Es lo que hemos visto antes en la parte esa que decíamos de Trastamara al Mundo, ¿no? En el 5 de septiembre Juana da a luz a su hija María, y en octubre Fernando firma una alianza con Luis XII de Francia y se casa con Germana de Foix. Es el momento en que se casa con Germana de Foix, que hemos visto antes, en 1505. Y en el 6 la flota sale de Flandes, es la flota que va a venir a España a tomar la corona de Castilla, donde vienen Felipe y Juan. La travesía se complica por las tormentas que hay en el canal. Tienen que atracar en Inglaterra, donde les recibe el rey Enrique VII de forma amistosa. Enrique VII es el padre del futuro Enrique VIII. Juana se reúne con su hermana Catalina, que será en el futuro, en el 9, será esposa de Enrique VIII, porque todavía vive Enrique VII, y que Catalina, curiosamente, es viuda de Arturo de Tudor, que es hijo también de Enrique VII. Arturo Tudor, no es el rey Arturo, Arturo Tudor es el hijo de Enrique VII y por tanto hermano de Enrique VIII. Entonces Catalina se ha quedado viuda de Enrique Tudor. Por eso tengo aquí puesto, se casará con Enrique VIII en el 1509, porque Enrique Tudor ha muerto en el 4. ¿Vale? ¿Estamos? Cuando llega Juana y se encuentra con ella, es viuda. Vale. Aquí, Felipe y Juana llegan a La Coruña. Felipe es un artista de la manipulación. En lugar de irse a Laredo, que es donde atracan y todos los barcos de Castilla, bueno,
Galicia también es de Castilla, pero él se queda entra por La Coruña para aumentar los apoyos de la nobleza castellana, porque ya se huele que la nobleza castellana no le traga a Fernando, como hemos visto antes, y entonces lo que va a hacer es, mientras que está perdiendo el tiempo, Fernando perdiendo el tiempo esperándole, Felipe, lo que va a hacer es prometer a esos nobles que quieren que esté como rey, prometerles privilegios, territorios, en fin, de todo, para aumentar los apoyos castellanos, con Juan Manuel como asesor y como director de orquesta. Además, ha enviado él previamente al señor de Beire, que es uno de sus consejeros, lo envió a España un año antes, con cartas para los nobles y el clero, prometiéndoles mercedes y privilegios, es decir, que él ya se había movido antes. En el momento que había muerto la reina, en 1504, Felipe ya estaba maniobrando. Fernando espera a Felipe en Ponferrada, porque se tiene que ir desde Laredo para abajo a Ponferrada a ver si le pilla saliendo de La Coruña. Pero da un rodeo y en lugar de ir a Ponferrada se va por Puebla de Sanabria para abajo, por Zamora, y vuelve otra vez a saltarse a Fernando. Es un yerno encantador. Bueno, los nobles apoyan a Felipe para quitarse el régimen autoritario, según ellos, impuesto por los reyes católicos. Tengo puesto ahí, lo cual es sorprendente. Hablar de autoridad en aquella época. Felipe suspende. Eso sí, Felipe lo primero que hace es suspender todos los procesos del Santo Oficio, eso de la Inquisición, claro, de qué mundo viene como para tener Inquisición. Fuera. Y trata de acercarse a su hija, que está enfrentada a su esposo, pero Juana está cautiva de Felipe. Perdida la batalla política, el rey católico pues, está intentando hablar con Juana, no lo consigue, está cautiva de Felipe y no hay manera humana de que se reúna con su hija. En ese momento, ¿qué ocurre? Claro, con esta circunstancia y este choque, la probabilidad de una guerra en Castilla no es despreciable entre los fernandinos y los felipistas. Pero bueno, Felipe hace su entrada triunfal en Valladolid, como si fuera el rey propietario, y Juana está absolutamente desquiciada con este comportamiento, porque la deja en segundo lugar y parece que es el rey del mambo. Juana sospecha que Felipe además... camino de Burgos, llegan por la noche a una población que está Cójeces, que está un poco antes de Burgos, y Juana dice que no va, porque la población detecta que hay un castillo pequeño y tiene la sospecha, no sé por qué, tiene la sospecha de que Felipe la quiere encerrar en el castillo y continuar viaje solo a Burgos. Bueno, entonces se queda en el campo, montada en el caballo, y pasa toda la noche montada en el caballo y dice, ahí no entra, que ella va derecha a Burgos. Entra en Burgos, además Felipe no se le ocurre nada mejor que celebrar la victoria sobre Fernando, que ya se ha tenido que ir, y su posible largo reinado, pero otra vez todo tiene que cambiar. En septiembre del 6, al terminar el juego de pelota, Felipe se siente mal, con una fiebre alta. Ya había estado con fiebre durante el trayecto, durante el camino por Zamora y tal, ya había tenido unos problemas de fiebre, pero al final pues se siente muy mal, con fiebre alta, y fallece el día 25 de septiembre del 6. ¿Envenenado? En aquella época cualquiera puede ser envenenado, porque no había cosas para detectar los venenos. Te ponían un café en un té caliente o algo así, o un agua fría, y te colocaban el veneno. ¿Es posible? Sí, es posible, pero es que Felipe ya había tenido antes un episodio camino de Valladolid, o sea que no está segura en absoluto este envenenamiento. Juana atiende a Felipe hasta su muerte sin derramar una lágrima, eso es histórico, cuidándole con un detalle absolutamente impresionante, con un profundo dolor, pero no da muestras para nada delante de él y tiene un comportamiento verdaderamente duro, pero finalmente fallece Felipe. Este es un cuadro del francés que se llama... Estas son las cosas que pasan siempre.
Palacio de Bellas Artes de Lima, de la ciudad de Lima, en Francia. Es tal cual. Un cuadro bastante durito, ¿no? Y ya fijaros, el pintor francés este, se ve a este hombre totalmente derrumbado, claro, muerto, pero la cara que le ha puesto es una cara de loca. Es que ya empiezan ya mal, porque empiezan quitando las cosas mal, pero bueno, el hecho cierto es que ahí queda. Bueno, y con esto hemos terminado y continuaremos el día 13.